días, amigas, amigos, ¿cómo están? Un lunes, iniciando la semana aquí en Sin Censura. Este es su programa, El Detrás de la Mañanera, en donde analizamos lo que se dice ahí y también como es lunes, ya saben, y lo queremos convertir en algo tradicional, hacemos un análisis de lo más importante también del fin de semana, para empezar calientitos. Yo les pido que se suscriban porque hoy está ocurriendo algo importante, algo que México olvidó durante muchos años, y fue la matanza de esta comunidad china, que ocurre el 15 de mayo de 1911, algo que lamentablemente ha pasado desapercibido por la historia de México para muchos. Se asesinó a la mitad de una comunidad china en Torreón, de la comunidad china en Torreón, que estaba en ese entonces. Más de 300 personas fueron asesinadas y es algo que se olvidó, se dejó pasar, algo que pasó completamente desapercibido por algunos historiadores en este país, sobre todo por aquellos, ¿no? De esos de alta alcurnia, dicen por ahí. Pero vamos a enlazarnos en muy directo a esta petición de perdón que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en este momento está él en el discurso. Él está hablando sobre estos acontecimientos y creo que es importante porque nos ayuda a recordar algo que durante años se olvidó. Así que vamos a ver, escuchar al presidente López Obrador. Porfiriato en las distintas regiones del país, el crecimiento económico no significó justicia social. Más bien, concentró la riqueza en pocas manos, profundizó las desigualdades y produjo pobreza, marginación y profundos resentimientos. De ahí que la enseñanza mayor del modelo económico neoliberal o neoporfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia nunca será una opción política viable y siempre estará condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza sin procurar su equitativa distribución produce desigualdad y graves conflictos sociales. Torreón es un ejemplo de cómo antes del porfiriato un pueblo apacible con pocos conflictos se convirtió a partir del progreso porfirista en una madeja de problemas sociales y políticos. Se profundizaron las disputas agrarias por el despojo de tierras, como sucedió en Ocuila y otros pueblos encabezados por el indígena y a la postre revolucionario Calixto Contreras. Comenzó la confrontación por el agua, las presas y los canales de riego entre los agricultores de arriba del río Nazas y los de abajo. La laguna pronto fue de los principales centros de proselitismo magonista. En 1908, en Viesca, se produjo un levantamiento armado en contra de Porfirio Díaz y a consecuencia de esa insurrección fueron aprehendidos y llevados a la terrible cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz, los cabecillas, como se llamaba antes a los líderes de la oposición. ¿Y qué mejor prueba puede haber del carácter indomable del lagunero si en San Pedro de las Colonias el presidente Madero, nativo de aquí cerca de Parras, apóstol de la democracia, empezó su lucha revolucionaria en 1904, apoyando con dinero a los magonistas y oponiéndose en 1905 a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, lo que más tarde haría en contra del mismo dictador Porfirio Díaz. No olvidemos que en su hacienda de San Pedro de las Colonias, Madero le dio trabajo a los huelguistas textileros
de Puebla y Veracruz, antes de que estos fueran brutalmente reprimidos en Río Blanco en 1907. Y cómo olvidar que en San Pedro escribió el libro La sucesión presidencial de 1910, que al contrario de lo que sostenían los intelectuales orgánicos de la dictadura y hasta los pseudo antiporfiristas, se trata de una obra con buena prosa y mucha profundidad política. Pues bien, en medio de esta efervescente realidad marcada por la polarización clasista y racista, tuvo lugar el llamado pequeño exterminio, que causó la muerte a 303 chino-mexicanos de Torreón en los aciagos días del 13, 14 y 15 de mayo de 1911. Sobre las causas y cómo sucedieron estos terribles y lamentables hechos, considero que el testimonio con más rigor histórico y literario es el que ofrece el escritor Julián Herber en su libro La casa del dolor ajeno. Allí se narra que luego de una de tantas crisis en China de la época, muchos de sus habitantes se vieron obligados a emigrar, primero a Estados Unidos, atraídos por la fiebre del oro en California y por la construcción del ferrocarril. Luego que se les impidió el ingreso a ese país, a Estados Unidos, buscaron trabajo y refugio en otras partes del mundo, incluido México. El racismo que han padecido por siglos los habitantes de China es igual o peor que el que han sufrido indígenas, mexicanos o africanos. Baste recordar que hasta 1968 una persona de cultura oriental, en especial de origen chino, no podía casarse en California con una mujer blanca. Y por mujer blanca, la ley entendía mujer occidental. Lo irónico es que exclusivamente frente a los chinos, este vago concepto consideraba mujeres blancas afroamericanas, a indias y a mestizas. La discriminación se sustentaba en lo más vil y ofensivo. Se repetía que los chinos eran sucios, incultos, arrogantes, individualistas y que carecían hasta de sentido del humor. Y estas estupideces se trasladaron a México, donde a la exclusión y al maltrato se le añadió el exterminio. Da tristeza que incluso en el mejor plan que se ha escrito en México, el plan liberal de 1906 de los magonistas, existe un párrafo vergonzoso que mancha la memoria, la congruencia y la honestidad de estos dirigentes. En ese texto se lee, cito: la prohibición de la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto por lo general a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Esto explica que revolucionarios y reaccionarios coincidieran
en los procedimientos más crueles e inhumanos en contra de la comunidad china de México. Desde 1911 quedó demostrado que en tiempos de revolución o guerra los excesos no provienen de una sola ideología. Aquí en Torreón, el odio y las atrocidades, por ejemplo, de los amarillos, como se conocía a los defensores de Porfirio Díaz, no distaba mucho de las barbaridades de los revolucionarios maderistas, carrancistas o villistas. Herbert, citando al novelista Francisco de Urquizo, afirma que los amarillos de la Laguna eran un cuerpo de rurales integrado por capataces y guardias blancas de hacendados, cuyo odio a los revolucionarios rebasaba el encono del Ejército Federal. No solo enfrentaron al enemigo, sino que lo cazaban, lo arrastraban a cabeza de silla entre nopaleras, le pegaban decenas de tiros, incluso estando muerto. Lo desmembraban, lo colgaban en los postes del telégrafo junto a las vías del tren para que aprendiera a respetar. Agregaría que este escuadrón de la muerte era igual de terrible y aplicaba prácticas parecidas a las atribuidas al Centauro del Norte y a sus dorados. Sobre estos episodios de barbarie, aún con toda la carga familiar antivillista, el libro La sangre al río de Raúl Herrera Márquez es para mí un clásico. Es como La casa del dolor ajeno, otra gran obra para comprender mejor la historia de las muchas regiones del gran mosaico social y cultural que es nuestro querido México. La lección que nos dejan estas historias es que la violencia y la guerra deben evitarse por todos los medios, por sus terribles locuras y por ocasionar las mayores desgracias a los seres humanos. En los días fatales del 13, 14 y 15 de mayo de 1911 se vivió en Torreón una gran tragedia. Los revolucionarios se prepararon con anticipación para tomar la plaza y el Ejército Federal se dispuso a defenderla a sangre y fuego. El encargado del destacamento militar porfirista fue Emiliano Lojero, que de joven combatió contra los franceses en la batalla del 5 de mayo en Puebla y que luego formó parte del tribunal de 3 jueces que condenó a la pena capital a Maximiliano de Habsburgo, entre otros méritos. Sin embargo, los revolucionarios maderistas eran más numerosos, lucharon con pasión y a ellos correspondió la pírrica victoria. Un día antes del inicio de hostilidades militares para tomar Torreón, la Sociedad de Comerciantes y Trabajadores Chinos de esta ciudad mandó a imprimir y distribuir un volante que tradujo del inglés al castellano el historiador Juan Puy. En este documento se dice: hermanos, atención, atención, esto es grave. Han ocurrido muchos sucesos injustos durante la revolución. Se nos ha informado que antes de las 10 de la mañana de hoy los alzados unirán sus fuerzas para atacar la ciudad.
es muy probable que durante la refriega se desate una multitud que se dé a saquear las tiendas. Por eso aconsejamos a nuestra gente que cuando las multitudes se junten, cierren sus puertas y se escondan, y bajo ninguna circunstancia abran sus negocios ni salgan a ver la pelea. Y si forzaran algunas de sus tiendas, no pongan resistencia y déjenlos tomar lo que quieran, puesto que de otro modo sus vidas correrían peligro. Esto es importante. Una vez que termine el percance, trataremos de llegar a un acuerdo. Pero todo fue en vano. A la medianoche del día siguiente, narra Herber, el cielo se nubló y empezó la matanza. Tanto los testimonios compilados por el fiscal Rafael Ramos Pedruesa como los que provienen de la tradición oral coinciden en señalar que los campesinos asiáticos fueron asaltados al menos 3 veces. Llegaba una cuadrilla revolucionaria de Lerdo y les quitaba legumbres y herramientas. Luego otra de Gómez Palacio y los despojaba de ropas y centavos. Y al final venía una tercera columna procedente de Matamoros o Viesca o Mapimí y los encueraba, azotaba o apuñalaba porque ya no tenían nada que dar, porque se habían convertido en pocas horas en las personas más frágiles del país, de la laguna, las más sencillas de matar. No faltó quien opuso resistencia y cayó a tiros, pero a la mayoría de los súbditos celestes se le ejecutó, porque sí, por odio racial, por envidia económica, por sevicia y para entretenimiento de la tropa. Varias decenas murieron esa noche. Sus cadáveres quedaron tendidos entre los surcos, agrupados en los graneros, descalzos a las puertas de sus cuartos de adobe. Un par de días más tarde, y habida cuenta del problema político que se avecinaba, el maderismo triunfante recolectó los cuerpos. Algunos fueron remitidos a una fosa común en las inmediaciones del cementerio. Otros terminarían semihundidos en las norias del Pajonal. El genocidio costó la vida, como ya lo hemos dicho, a 303 personas de origen chino y a 5 de ascendencia japonesa. El resultado de la investigación limitó el castigo básicamente al fusilamiento de Benjamín Argumedo, quien esgrimió ante el juez la mentira de que al recibir, entre comillas, un nutrido tiroteo, ordenó a la tropa: maten a los chinos. Sin embargo, los más destacados jefes revolucionarios que participaron en la toma de Torreón ni siquiera fueron investigados. Aclaro que en esta deleznable masacre no participó, como algunos siguen pensando, Francisco Villa. Debe recordarse que en ese tiempo el Centauro del Norte estaba en Ciudad Juárez, donde con Pascual Orozco ayudó a Francisco I. Madero a obtener el triunfo en esa batalla contra el Ejército Federal, decisiva para lograr la renuncia y el exilio a Francia del anciano dictador Porfirio Díaz. También debo decir, con pesar, con tristeza, que luego del llamado pequeño genocidio, para robarles
y por racismo se continuó persiguiendo y asesinando impunemente a miembros de la comunidad china en México. Después de la matanza de Torreón de 1911, lo que emergió no fue arrepentimiento, ni siquiera autocrítica, sino un permiso simbólico de transgresión. Cualquier vejación contra los cantonenses tenía un antecedente histórico que no solo justificaba, sino que exculpaba la nueva atrocidad. Es comprobable que en Sonora, a partir de 1916, se constituyeron clubes antichinos. Las autoridades locales primero los confinaron en barrios, en guetos, luego los apresaban y los deportaban, hasta llegar en 1931 a expulsarlos del estado. Algo parecido se padecía en Sinaloa, por lo cual muchos orientales terminaron refugiados y viviendo en pueblos apartados de Durango o de Zacatecas. La campaña propagandística antichina consistía en acusarlos de haberse apropiado de las fuentes de trabajo y de tener comercios, lavanderías, panaderías antihigiénicas que propiciaban enfermedades y epidemias. También se les difamaba divulgando que pertenecían a una raza torpe, desequilibrada. En Sonora y Sinaloa se les obligaba a quitarse el nombre oriental y a llamarse Pedro, Juan o Manuel. Esta campaña se justificaba con la defensa de la raza y de la patria, una actitud semejante a la de los estadounidenses antimigrantes. Asimismo, es sabido que tanto en el gobierno de Álvaro Obregón como en el de Plutarco Elías Calles se fomentó esta campaña, esta gran injusticia. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, surgido en 1929, tomó la bandera del racismo antichino al año siguiente de su fundación. En 1930, la población china en México era de 15.960 personas y en 1940, según cifras oficiales, se había reducido a solo 4.859 personas o habitantes. Pues eso es parte de lo que estamos viendo en este momento en el canal, obviamente, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y miren, rescato algunas cosas importantes. Esto que ocurre en 1911, de querer justificar la matanza a los chinos, no es tan diferente a lo que ocurre en México en el periodo 2006 a 2012 con Felipe Calderón, porque si ustedes bien recuerdan, Felipe Calderón justificaba estos asesinatos, estas ejecuciones extraoficiales, diciendo que eran porque eran delincuentes, porque eran daños colaterales, porque teníamos que salvar al pueblo, porque se necesitaba mano dura. No es tan distinto ese discurso al que se vivía en 1911. No es tan este discurso a lo que hoy se vive en Colombia, por ejemplo. El decir, los tengo que matar porque ustedes empezaron primero, porque ustedes son los delincuentes. No es tan distinto lo que se está viendo. Creo que no ha cambiado mucho la historia y eso es lo más triste, que han pasado años. Estamos hablando de 1911 y estamos en pleno siglo XXI y los argumentos siguen siendo los mismos. Las justificaciones para las grandes matanzas, masacres y decisiones completamente que van en contra de todo tipo de derechos humanos, las justifican como las justificaban en tiempos de la revolución. Creo que esto es bastante destacable. No hemos avanzado mucho. Así como hoy vemos a los mismos personajes, a Diego Fernández de Ceballos, a Vicente Fox, a Santiago Krill, que estaban muy en el foco en 2006, vemos lo mismo con las decisiones que toman este tipo de gobiernos, con las que se tomaban en 1911.
justificaciones que buscaban golpear a uno que otro y decir, es que yo no fui, es que es por el bien de la patria. ¿Cuál bien de la patria? Y otra cosa importante es que muchos me están diciendo en los comentarios, bueno, pero es que esto no lo decían los libros de historia. ¿Se acuerdan cuando el presidente López Obrador empezó a hablar, vamos a hacer estos cambios en los libros de historia, y que llegó una ola de comentarios a decir, es que lo están haciendo completamente dictatorial, es que van a poner su ideología, van a adoctrinar a los niños con los libros de historia? ¿Qué es lo que hicieron ustedes con nosotros? Perdón, con nosotros, con los jóvenes, cuando eran niños. ¿Qué es lo que hacían con nosotros cuando eran niños? Exactamente eso. Bendito sea que ya estamos en tiempos distintos, en donde las redes sociales nos permiten incluso descubrir cosas que no sabíamos, pero vaya, creo que esto no es un discurso, o sea, lo resumo. Si lo hace el grupo neoliberal, está bien, pero si lo hace el grupo de enfrente, está mal, y lo vamos a señalar. ¿De verdad vamos a ser tan hipócritas en este país? Yo creo que necesitamos mejores políticas, y por eso celebro que después de tantos años el presidente Andrés Manuel López Obrador sea el primero que haga este evento histórico de pedirle disculpas a la comunidad china, así como también, yo creo que hasta es como la gira del perdón. Así tendremos que incluso denominar a la gira del perdón, porque el presidente ya también le pidió y le pide perdón a los grupos indígenas, le pide perdón a la comunidad china. ¿A quién más hay que pedirle perdón por todos los crímenes realizados en tiempos neoliberales o en tiempos conservadores? ¿A quién más tenemos que pedirle perdón? Porque, seamos honestos, también es un ejercicio que tenemos que hacer los ciudadanos, porque esto del racismo es algo que muy pocos mexicanos quieren reconocer que existe, que alguna vez en la vida hemos sido racistas. No solamente son racistas con nosotros como mexicanos, a veces nos conviene mucho ese discurso de que es racista con nosotros. No, también tenemos que aprender a reconocer cuándo somos racistas nosotros. Así que esto es para que vayamos un poco de la mano con lo que está ocurriendo en este país y sobre todo lo que ocurre en tiempos donde todo es criticable, todo está mal y todo es cuestionable. Y amigos,